materia de protección civil. Les solicitamos atentamente que identifiquen las salidas de emergencia y zonas de menor riesgo al interior de este auditorio. En caso de evacuación, atiendan las instrucciones que emitan los brigadistas, el personal de seguridad y el personal de protección civil. Conserven la calma, recuerden que en ningún momento deben correr, empujar o gritar. Si tienen malestar o necesita ayuda, diríjanse por favor con los organizadores, personal de seguridad o personal de protección civil para recibir atención u orientación. En caso de activación de alerta sísmica, solo se realizarán las Recording in acciones progress. de evacuación cuando provengan del sistema de la Cámara de Diputados. Les sugerimos respetuosamente desactivar o silenciar las aplicaciones relacionadas con este tema en sus equipos de telecomunicación. Muy buenos días. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Programa Universitario de Estudios sobre la Calidad, la Facultad de Economía y el Comité Académico de la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional, les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la segunda sesión del 34º Seminario de Economía Urbana y Regional 2025, acto que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. En este panel 4 nos distinguen con su presencia el doctor Raúl Romo Viramontes, que nos acompaña de CONAPO. Muchas gracias y bienvenido. Destacamos la distinguida presencia en este acto de la doctora Cruzita Ken Rodríguez de la Universidad de Quintana Roo. Bienvenida a la Cámara de Diputados. Queremos destacar y agradecer la presencia del doctor Enrique Jesús Castro Martínez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien moderará este panel número 4. Muchas gracias, doctor, por su distinguida presencia. En este acto también nos honra con su presencia el doctor Elías Robles Andrade. Él es director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias, doctor. Para dar inicio a este panel 4, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte del doctor Elías Robles Andrade. Si es usted tan amable, doctor. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos ustedes. En nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, de la Mesa Directiva, de la Secretaría General y de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, no solo los que nos acompañan de manera presencial, también los que nos siguen a través de las redes. Agradecer también al canal de Congreso, quien está transmitiendo justamente este seminario desde el día de ayer, a nuestros amigos de comunicación social y a todos los compañeros de la Cámara de Diputados que hacen posible este tipo de grandes iniciativas. Agradezco a los coordinadores de este seminario, ya en su 34ª edición, al doctor Carlos Bustamante Lemos, muchas gracias, doctor, y al doctor Rafael Olmos Bolaños. Esta es la segunda sesión del seminario, tenemos 3 paneles también. Ayer, los que estuvimos presentes, disfrutamos de maravillosas, muy pertinentes presentaciones que hablaban de la economía mexicana en el contexto regional y mundial, de los cambios socioeconómicos a nivel nacional y regional en un contexto de recesión mundial, y también el análisis territorial, las visiones cartográficas. En esta ocasión vamos a hablar agradecer en este caso a la doctora Cruzita, al doctor Enrique Raúl, que van a apoyarnos en este 4º panel. Muchísimas gracias de antemano por acompañarnos, por su participación. Decirles que nosotros, sus humildes anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, nos congratulamos por esta maravillosa iniciativa, muy pertinente. El nombre del seminario es Análisis Regional y Urbano de México ante el proceso de cambio de las políticas contraccionistas de los Estados Unidos de América del Norte, algo mucho más allá de los simples aranceles, un tema relevante, importante. Nosotros contentos entonces de servir como un puente, como un nodo de divulgación de este conocimiento de frontera, multidisciplinario, transdisciplinario, en el que queremos también
hacer esa vinculación entre la academia, representada de manera excelente por todos estos ponentes, los académicos, los amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, y también con los tomadores de decisión aquí en la Casa del Pueblo, que es no solamente un epicentro de la política, también es un epicentro cultural y también un epicentro del conocimiento de frontera. Igualmente queremos ser un puente, un vínculo con la ciudadanía, con los gobernados en general. En ese sentido, muchísimas gracias a los que nos pueden acompañar de manera presencial, repito, y a través de nuestras redes sociales. No quiero extender mucho más, simplemente decir que sin más es un honor dar paso al segundo día de estas jornadas, de este seminario. Sean todos muy bienvenidos. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Bien, damos inicio a este panel número 4 y escucharemos al doctor Enrique de Jesús Castro Martínez, quien a partir de este momento moderará este cuarto panel. Por favor, desde donde usted desee. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero agradecer por la invitación a este foro. Es un gusto en términos de que los temas son temas muy naturales para la institución en la que trabajo, como van a ver en las láminas que se presentarán a continuación. Bueno, en segundo también decir que soy geógrafo, además de demógrafo, entonces pues obviamente esa combinación va a quedar muy clara en mi presentación porque van a ver muchos mapas, pero toda esta combinación, digamos, de indicadores demográficos aplicados al territorio, ¿no? Con esto enlazo con la atribución que CONAPO tiene. Mencionarles, es una institución técnica del gobierno federal que se dedica a la planeación demográfica. Entonces, la labor de CONAPO es elaborar insumos sociodemográficos en términos generales que podamos aterrizarlos como indicadores, estudios, proyectos que asesoren a las instancias del gobierno federal en términos de la política de población. Y esto implica muchos temas, aunque somos una instancia relativamente pequeña, 120 personas aproximadamente, pero digamos tenemos áreas de investigación sobre fecundidad, sobre mortalidad, envejecimiento de la población, migración internacional, migración interna y muchos subtemas que tienen que ver con estos como más grandes. En mi caso particular soy el director del área que podríamos decir que es el área territorial de CONAPO. Entonces, ahí trabajamos todo el tema que tiene que ver con distribución territorial de la población, delimitación de zonas metropolitanas, sistema urbano nacional, migración interna, movilidad interna, desplazamiento interno,
parte de desarrollo sostenible. Todo esto, como pueden darse cuenta, muy vinculado desde la En mi caso, originalmente no estaba programada que yo participara y también hubo otro percance. De hecho, originalmente mi jefe es el que iba a presentar aquí, pero también tuvo un accidente. Entonces, pues me tocó ser el bateador emergente, que espero hacerle desde su recuperación, que vea que lo estoy representando como bateador emergente con muy buenos puntos. Bueno, pues entonces les voy a hablar entonces de varias cosas que yo creo que desde mi formación y de formación profesional creo que tienen que ver con esto que trata este seminario, ¿no? Y con el tema que se ha tratado desde ayer y que se va a seguir tratando durante estos días. Relativamente mi presentación no tiene tantas láminas porque me gusta centrarme como en algunas más que divagarme como en otras que podrían ser 30, 35 láminas, ¿no? Entonces, ese es el nombre del panel, del seminario, como pueden darse cuenta. En sí mismo mi presentación no tiene un título, pero va a haber, digamos, como varios apartados a su interior. Y antes de también comenzar, bueno, decir que no estudié doctorado, pero quizás de experiencia puede ser que sí tenga doctorado, ¿eh? O sea, no de formación porque no lo he estudiado, solo soy maestro, ¿no? Bueno, entonces, a la persona que va a ir poniendo el PowerPoint va a ser un poco latoso porque le puse animaciones, un poco con la idea de ir como mostrando partes y no como todo a la vez, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, el siguiente clic. Bueno, ¿cuál es el escenario demográfico actual y futuro del país? Porque, bueno, a ver, si nos importa saber, entonces, ok, sí, muy bien la parte económica y cómo está respecto a Estados Unidos, pero ¿cómo está México? ¿Cómo está en este punto? ¿Y cómo va a estar México en un escenario más o menos a corto plazo? Y con corto plazo sí quiero decir que no son 2, 3 años, unos 20, 30 años, ¿no? Para que también visualicemos en términos de población cómo vamos a estar como país. La siguiente lámina, por favor. Ok, la siguiente. En primer lugar, aquí lo que me gustaría es, ¿de dónde partimos? Ese cuadro nos presenta qué lugar ocupaba México. Si no mal recuerdo, en 1950, espero, porque no alcanzo a ver, pero ocupábamos el lugar 16, si no me falla la vista. Fíjense nada más cómo estábamos en ese punto con 20 y tantos millones de habitantes. O ya desde ahí partimos del hecho de que era un país relativamente poco poblado, ¿no? Y obviamente pues muchos países estaban por encima del ranking que México ocupaba en ese sentido, ¿no? La siguiente clic, por favor, para que aparezca otro cuadro. Bueno, decir que por ejemplo en ese año Europa tenía esos millones de habitantes que ustedes ven en pantalla, que básicamente si se dan cuenta es lo equivalente que en ese año tenía China, ¿no? O sea, digamos eran muy equivalentes China y el continente europeo. En cambio, bueno, Europa ya para este año 2025 tiene 744 millones de habitantes, un poco para que contextualicemos geopolíticamente incluso este asunto, ¿no? China, obviamente, lo vamos a ver más adelante, tiene muchísimos más que los 744 millones que Europa, digamos, que se quedó un poco, digamos, con un crecimiento muy bajo, y eso se tradujo en la pérdida, digamos, de importancia, al menos en términos, digamos, de población, no así necesariamente en términos económicos. El siguiente clic, por favor. Ya eso es en el 2020, tratamos de poner como periodos equidistantes. Fíjense, en 2020 México es el lugar más alto que ha ocupado en el ranking mundial. 2020, ahorita va a aparecer un bullet, si me apoya con otro clic para que aparezca un bullet que va a acompañar a este cuadro. No es otro bullet. Bueno, entonces mejor regrésemele para que no nos adelantemos demasiado, va a aparecer más adelante. El punto es, como pueden ver ahí, México rebasó a Japón. Para que entendamos las dinámicas poblacionales, México ya tiene un crecimiento bajo, como vamos a ir viendo, poco menos de 1% anual. De hecho, estrictamente es como 0.9 más o menos. Es un crecimiento ya muy bajo, pero Japón tiene un crecimiento negativo. Japón en términos reales ya está reduciendo su población. O sea, año con año ya la población de Japón va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. México sigue creciendo, pero realmente relativamente poco. Entonces, por eso, fue que México rebasó a Japón con el 10º país más poblado del mundo. Ahora sí, el clic siguiente, por favor, para que podamos contextualizarnos en 2025, o sea, apenas 5 años, y resulta que México volvió a caer al lugar 11, ¿no? Y esto es porque ya los países africanos
algunos asiáticos están tremendamente creciendo muy fuerte. En este caso, como pueden ver, Etiopía. Etiopía rebasó a México como el 10º país más poblado del mundo, ¿no? Y bueno, Japón pues ya se fue hasta la posición 12. Ahí si se fijan ya, pues obviamente como pueden ver hasta arriba, pues la India, como sabemos, ya se convirtió en el país más poblado del mundo, rebasó a China. Es importante aclarar que China, tal cual, ya también, y al igual que Japón, ya está reduciendo su población en términos reales. Año con año, China también ya va para abajo, igual que Japón y bueno, y otros países, ¿no? Ahí no se alcanza a ver del todo, pero bueno, por ejemplo, si nada más a ojo de buen cubero vean cómo Rusia también está que va para abajo y va para abajo y va para abajo, ¿no? O sea, hay muchas razones obviamente que influyen en este comportamiento, pero bueno, en este caso estamos hablando ahorita de término como general de población. El siguiente clic, por favor, para que aparezca… bueno, ahí está. En 2023 fue el año en que Etiopía rebasó a México. O sea, estamos hablando hace 2 años apenas, ¿no? Siguiente clic, por favor. En 2022, China comenzó a disminuir su población, mismo año en que India se convirtió en el país más poblado del mundo. O sea, ya estamos hablando hasta de años muy puntuales y muy claros, ¿no? El siguiente clic, por favor, para que veamos otro de los cuadros, que cómo va a estar a 2035. Ya ahorita no nos vayamos tan lejos. México va a conservar su lugar número 11, pero si se fijan, cómo el ranking hacia arriba sí cambia, ¿eh? Aunque México no se va a mover, si se fijan, Rusia va a caer hasta la posición 12, Japón hasta la 15, y vean cuáles países se van apareciendo ahí: República Democrática del Congo, Filipinas. Ya empiezan ahí a aparecer países africanos y asiáticos que tienen tasas de crecimiento más altas, y bueno, pues México va a permanecer y sin embargo, pues obviamente cada vez más países en desarrollo aparecen en este ranking, a diferencia, si se fijan en el extremo opuesto, pues ahí vemos Alemania, vemos Reino Unido, o sea, vemos varios países desarrollados en 1950 que ya incluso en algunos casos ya ni aparecen en este ranking a 2035. Y vean, 2035 son 10 años, ¿eh? No estamos hablando de que, ay, 2100, 2050, no, 2035 estamos hablando dentro de 10 años, esto va a ser el escenario que en términos económicos, por supuesto, va a tener un peso, y si se fijan, de hecho, la India va a seguir despuntando. Básicamente se espera que, como puede verse ahí, básicamente la India va a tener 200 millones ya más de habitantes que China. O sea, para que nos demos una idea incluso de lo que eso se puede traducir en términos económicos, ¿no? El siguiente clic, por favor, para que aparezcan algún par de bullets que están ahí. Perfecto. En 2034 México superará a Rusia. En 2059 comenzará a disminuir la población hacia poco menos de 150 millones. Esto es de acuerdo a lo que indican las Naciones Unidas, porque si se fijan, hay una nota al pie allá, que de acuerdo a las proyecciones de CONAPO, esa disminución de la población mexicana va a comenzar en 2053. Bueno, hay pequeñas variaciones, ¿no? Y con el umbral de 147 millones de habitantes, ¿no? O sea, eso es en lo que nos encontramos. Ya hay un escenario así que obviamente nos va a significar… A nosotros los demógrafos nos gusta decir, sí, desafíos, mas no son malas noticias, ¿no? O sea, simplemente son nuevos escenarios demográficos en los cuales vamos a tener que, obviamente, ser creativos en adaptar ciertos escenarios, incluso económicos, porque como van a ver más adelante, pues esto va a querer decir que cada vez vamos a ser un país más envejecido y con menos niños y menos jóvenes, ¿no? La siguiente, por favor, clic, que creo que ya ahí está. A tomar el micrófono aquel para ponerme un poco abajo y digamos, explicar algunos detalles sobre esas pirámides. ¿También se escucha muy bien? Creo que se escucha menos, ¿verdad? No, todo mejor acá. No, se escucha mejor este. Bueno, lo que quiero poner un poco de énfasis es, si se fijan, el primer año, que es 1970, son las barras que están más pegadas, son las más pequeñas, o sea, que tienen una forma de pirámide más como su figura lo dice, una pirámide de población. En este caso estamos hablando de café, ¿sí? De cafés, como se fijan acaso, café más oscuro y café más claro. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos a los hombres y del lado derecho tenemos a las mujeres. Entonces, en 1970 estábamos hablando de una pirámide con esta forma relativamente, digamos, estrecha de la parte superior y más, digamos, amplia hacia la parte de la base, ¿no?
Si pasamos a 1995, podemos ver ya con las barras de color verde, que ya hay obviamente un incremento significativo, sobre todo en las barras de abajo y las barras intermedias, ¿no? Que quiere decir que hubo una fecundidad muy elevada, que hizo que estas barras la pirámide lo que nos muestra, se me olvidó decirlo, perdón, en un principio, es cada grupo de barras son edades quinquenales que veo que no se alcanzan a distinguir. Entonces, en el 2020, que son las barras de color como morado, violeta y rosa, vemos que, si se fijan, ya las primeras barras de 0 a 4 años ya son más estrechas que las barras de 1995. Significa que ya hubo menos nacimientos, ¿no? Ya se estrechan un poco más respecto a las barras de 1995. Y bueno, sin embargo, si se fijan, si lo vemos acá, por ejemplo, con la de mujeres, que es la rosa, en cambio, crece más a estos grupos de 20, 24, 15, 19, que es ahorita el desafío que estamos viendo, sobre todo las universidades y las que tienen preparatorias, que la demanda no está dando abasto para todo el grupo demográfico de jóvenes que pues, básicamente está rebasando la capacidad de las preparatorias. Ahí lo podemos ver. Hay muchísimos chicos y chicas que están en esos grupos de edad ahorita. Es como, si se pueden dar cuenta, junto con los que llegan hasta aproximadamente 25, 29 años, son los grupos mayoritarios de población que hay en este momento en el país. Entonces, así va a estar en ese mismo nivel la demanda, ¿no? Y luego, pues ya si nos damos el salto hasta 2050, que ya es un brinco un poco importante, que son las barras azules marino, si se fijan, ya estos grupos de niños ya están relativamente pequeñas. Y en cambio, se incrementan las barras intermedias, ¿no? Que es lo que nos está hablando. Y si se fijan, si ahorita hiciéramos un esfuerzo por solo ver las barras azules, vemos la forma que tendría. Ya no sería una pirámide, parece un panqué, ¿no? O sea, muy ancho como de la parte media, y obviamente ya también con un grupo de población adulta mayor también muy importante, ¿eh? O sea, ya es otra dinámica distinta, que vamos a tener una población diferente. Y bueno, aquí los bullets que aparecen en la parte de abajo es solo para darnos una idea de que en el 2025 el 9% de la población en ese año tenía 65 años o más, pero va a ser de 21% en 2056. O sea, se va a multiplicar por un poco más de 2, ¿no? Y bueno, aquí lo que les pongo es que la esperanza de vida de las mujeres siempre va a ser mayor que la de los hombres. O sea, realmente las mujeres viven más, mucho más, estamos hablando como de 5 o 6 años, más o menos en promedio. En la parte izquierda de la lámina podemos ver también algunos datos generales, es decir, que fíjense, hubo en 2020, bueno, más bien se prevé que en 2025 haya 2 millones de nacimientos y 836,000 defunciones. Ya de antemano y ahí estamos sacando un saldo positivo, ¿no? O sea, hay muchos más nacimientos que defunciones. Pero se prevé que en 2056 el número de defunciones superará al de nacimientos, ambos en alrededor de 1.4 millones. Por eso es que les decía hace un momento que la población mexicana, más o menos por ese rumbo de fechas, es que empezará a bajar, porque ya se estabilizarán, digamos, nacimientos y defunciones, y aquí hace falta además un factor adicional que vamos a hablar más adelante, el de la migración internacional, que como saben, en el caso mexicano, es un escenario predominantemente expulsor de población, aunque se avecinan escenarios distintos que habremos de ponerles atención en los próximos años, porque mucha gente de migración en tránsito se va a quedar en México. Bueno, mucha, hay que relativizarlo, porque no creo que sean millones, pero sí sean varios decenas de miles de extranjeros que se queden en México porque no puedan seguir a Estados Unidos, ¿no? La siguiente, ya aparecieron, perdón, una menos porque había aparecido las flechitas, porque yo lo que quería enfatizar es que esas flechas rojas que intentan llamar la atención, que hay huecos ahí. Si se fijan, las barras en esos grupos de edad comienzan a tener huecos.
Es decir, si uno esperaría que, por ejemplo, para 1995, que son las barras verdes, o para 2020, esas barras les hace falta un poco de población. Sobre todo a los hombres, si se fijan del lado izquierdo un poco más a los hombres, pero también a las mujeres, ¿no? Hay un pequeño huequito que básicamente tiene que ver en mayor medida con la migración internacional. O sea, la migración internacional ha sido tan importante en este país que incluso se puede hasta distinguir en la pirámide de población nacional. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿eh? Ahora sí la siguiente, por favor. Vamos a ver por qué, porque miren, vean, esa es la cantidad de personas nacidas en México que viven en este caso en Estados Unidos. Coloquémonos en 2024, es la gráfica de color como violeta, perdón, la línea de color como violeta, 12.7 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa, 12.7 millones. Y las otras barras, líneas, son la segunda generación y la tercera generación. Segunda generación, ¿a qué nos referimos? Hijos de personas mexicanas. Y ahí ya pues sumamos otros 14 millones y otros 13.9 la segunda generación. O sea, hijos de hijos de hijos, ¿no? Entonces, podríamos decir, como les suelen decir en Estados Unidos, población de origen mexicano. No es población mexicana porque no nacieron en México, pero son hijos de mexicanos. Y si fijan, son un montón también, O sea, de alguna forma, pues esa población tiene un vínculo muy fuerte con México y viven en Estados Unidos. Y sí, por eso, pues obviamente cuando nos hablan de este tipo de noticias drásticas que están en Estados Unidos, pues sí, de repente nos ponemos a pensar en la situación mexicana, porque no es para menos. O sea, ahorita no les voy a entrar en detalle porque si no aquí yo me llevaría la hora completa y la doctora Crucecita pues también le toca hablar, ¿no? Pero yo podría explicarles incluso de diferencia de personas documentadas, indocumentadas y un montón de otras cifras, hombres, mujeres, grupos de edad, pirámides de edades, justamente en esa población allá. No, nos podemos seguir en horas hablando de esto. ¿Por qué? Porque hay toda una dinámica de esta población mexicana que vive en Estados Unidos que no debemos de perder de vista y tenerla en el radar, ¿no? La siguiente, por favor. Y miren, de la migración internacional pasamos a la interna. O sea, la internacional sí es la que va al exterior, pero esta otra es la que está acá en México, cómo nos movemos. Las gráficas que ven primero, las barras que ven del lado izquierdo, vemos por año censal, excepto que el 2015 fue la encuesta intercensal de ese año. Arriba vemos, las cifras que vemos arriba son millones de personas. La primera que nos muestra aquí es según entidad de nacimiento. ¿Qué quiere decir ese 21.61? 21.61 millones de personas en México vivimos en una entidad federativa diferente a la que nacimos. Y ahí me incluyo, O sea, varios de aquí estoy seguro que están incluidos en ese 21.6. ¿Por qué? Porque en mi caso nací en el estado de Aguascalientes y resido en Ciudad de México. Entonces ahí estoy. Somos migrantes internos según entidad de nacimiento. Ya Mejuste nos va a hablar de Quintana Roo, porque Quintana Roo es el top, O sea, básicamente, como lo podemos ver en esta parte de acá de la derecha, porque lo que intento señalar es que, bueno, sí vemos eso, pero cómo se reparten en el territorio es diferente, O sea, si vemos el ranking de inmigrantes, por ejemplo, que está hasta arriba, obviamente en términos absolutos, pues vean, el Estado de México tiene 5 millones de inmigrantes. O sea, de los 21.6, 5 llegaron, porque inmigrante significa llegaron a vivir al Estado de México y no nacieron en el Estado de México. Entonces ahí sigue, Ciudad de México en segundo lugar, Baja California, bla, bla, bla. Quintana Roo, casi 1 millón, doctora, casi 1 millón, que es la mitad de la población quintanarroense, O sea, por eso es que ahí la cosa está tremenda, ¿no? O sea, tremenda de variedad, digamos, de orígenes del país, ¿no? La mitad de la población quintanarroense nació en otra entidad federativa. Y vean con los emigrantes. En cambio, bueno, ahí se cortó un poco la pantalla, pero fíjense, es el escenario opuesto. La Ciudad de México es la que tiene mayor cantidad de emigrantes, 4.9 millones de personas que nacieron en Ciudad de México viven en otra entidad. Claro, nada más de ver esta cifra nos podemos, digamos, sacar cuentas más o menos en general de decir, pues la mayoría de los que están allá son acá, ¿verdad? Claro,
La mayoría de esos 4.9 millones viven en los 5.1 del Estado de México. O sea, aquí lo que pasó fue un reacomodo residencial, digamos, de la propia zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Gente que vivía antes aquí se fue al Estado de México, entonces hubo reacomodos. Pero bueno, a todas partes del país, ¿no? Y en el caso pues, de los emigrantes, como pueden ver, Veracruz ocupa el segundo lugar, el Estado de México el tercero, Puebla, Oaxaca, Guerrero, etcétera. Y aquí abajo vemos lo que le llamamos saldo neto migratorio. Ok, vimos entradas, salidas, pero las diferencias, ¿cómo andan? ¿No? Y fíjense, pues el Estado de México es el que tiene saldo más alto, 3.8 millones. Baja California aparece en segundo lugar, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro. Y acá están los negativos. Ciudad de México tiene el más negativo, menos 3 punto tantos millones, ¿no? Pero Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán están ahí, digamos, como con estas diferencias. Entonces, eso también nos ayuda a contextualizar, digamos, cómo está el escenario. Y bueno, ahorita cabe mencionar que en este preciso momento se está levantando la encuesta intercensal 2025 por el INEGI. Entonces, vamos a tener datos nuevos el año que viene de todo esto que les estoy hablando. Siguiente clic, por favor. Que no sé si para la siguiente lámina, sí. Esta, digamos, ya es también importante, pero un poco menos. ¿Por qué? Porque es la migración según entidad o lugar de residencia 5 años antes. Es menos numerosa porque no es como la anterior, que es acumulada. Esta es básicamente cuando con el encuestador del INEGI llega a nuestra casa y nos pregunta, ¿hace 5 años usted dónde vivía? ¿Aquí? Ah, no, pues entonces no soy migrante. Ah, pero viví en Tijuana, ah, entonces sí es migrante. Entonces, ahí encajan estas barras. Las que están, por ejemplo, para el periodo quinquenal 2015-2020, que es el más reciente, podemos encontrar los interestatales, que es la barra más amplia, 3.8 millones, y la otra barra más pequeña, 2.53, son los intraestatales, es decir, que migraron de municipio, pero no de entidad. Entonces, también ahí hay cierta cantidad de millones. Ahí también les puse la tasa neta de migración, como los inmigrantes estatales, intraestatales. ¿Qué quiere decir la de arriba? Bueno, relativizamos, ¿no? Porque obviamente, pues sí, la Ciudad de México, el Estado de México van a ser los que van a tener más migrantes, pero en términos de su población, ¿cómo están las tasas netas? Y como puede ver ahí, doctora, pues su estado aparece en primer lugar, ¿no? Porque pues obviamente son estados sumamente atractivos. Sí, esto es interestatal, exactamente. Y bueno, Guerrero ocupa el primer lugar de lo negativo, menos 7.6. Estos son tasas por 1000. O sea, por cada 1000 habitantes, por ejemplo, Guerrero perdió 7.6 y Quintana Roo ganó 12.3 por cada 1000 habitantes, ¿no? Eso es muchísimo, ¿eh? O sea, porque son anuales. Si multiplicamos por 5, por 10, échenle así. Entonces, pues imagínense, ya nos podemos dar una idea que si multiplicamos por el periodo quinquenal de Quintana Roo, estamos hablando de que entonces alrededor de 70 por 1000 para 5 años, eso es muchísimo. Por eso es que vemos dinámicas que ahorita vamos a ver, urbanas, también muy dinámicas pues en esos estados, pues porque son ciudades que han atraído muchísima población, ¿no? Y en este caso, pues son, como les decía, son migrantes que han cambiado de municipio. Ya nada más de ver, nos podemos dar una idea que pues estos son realmente migrantes intrametropolitanos. O sea, que cambiaron de municipio, pero dentro de la propia zona metropolitana. En el caso, ahí aparece, pues obviamente, no se dice, pero pues Nuevo León básicamente es como cambios, digamos, entre la propia zona metropolitana de Monterrey, ¿no? O sea, que cambian de Apodaca a Monterrey, de San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, sucesivamente. Y en el caso del Estado de México, Ciudad de México, pues igual, ¿no? Cambiaron aquí mismo, digamos, cambiamos de municipio. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Ahora sí ya pasemos al tema, digamos, como del universo urbano, que es, digamos, parte de mi trabajo en CONAPO y, digamos, ofrecer como estas actualizaciones de diferente naturaleza de datos urbanos. La siguiente, por favor. Aquí lo que vamos a encontrar primeramente, del lado izquierdo, la gráfica que ven en el lado izquierdo, son las tasas de crecimiento entre población urbana, las barras verdes, y la población nacional, barras como café claro. ¿Qué se puede ver ya de antemano en esa gráfica? Siempre las ciudades han crecido más que la población nacional, siempre. Lo que significa que la población no urbana pues ha crecido menos, ¿no? O sea, porque tiene que haber una como compensación. Incluso, si se fijan hasta la orilla izquierda hasta allá, es el periodo de la Revolución Mexicana.
Si se fijan, la población nacional mexicana se redujo en 0.5% anual, pero la urbana creció 1.4%. Históricamente, pues nos han hablado, ¿no?, de que mucha gente del campo migró a las ciudades para protegerse, digamos, de los bandidos y de los conflictos y de las balaceras y todo eso, ¿no? Exacto. Bueno, incluso obviamente de los propios, por supuesto, de los conflictos internos, quiero decir, ¿no?, mal usada la palabra bandidos exactamente, ¿no? Pero bueno, entonces la población urbana siempre ha crecido más y vean al periodo final del 2020. Estamos en 1.5% en el caso del urbano y en 1.2% en el caso de la población nacional. Estos son censos, ¿eh? O sea, si usamos las proyecciones de CONAPO ya incluso a 2025, 2030, ya la tasa de crecimiento nacional bajó. Ya estamos como en 0.9% anual, la población nacional. Entonces, ahí mismo abajo podemos ver que el 69% de la población nacional vive en ciudades. Es decir, 87.4 millones de habitantes mexicanos viven en ciudades. En este punto de vista entendido como aquellas de 15,000 habitantes o más, ¿eh? O sea, es criterio, digamos, de esa naturaleza, no es el criterio que usa INEGI que dice que son de 2,500 habitantes o más. No, en este caso es 15,000 o más. Y en ese ejercicio de 2020, pues se identificaron 453 ciudades de 15,000 habitantes o más. Y luego, de este lado, pues tenemos el cuadro de las más grandes, lo que aquí le llamamos millonarias, ¿no? Que si se fijan, lo que nos está indicando este recuadro rojo es que eran 13 en 2020. Se convirtieron en 14 en 2021. O sea, a las 13 que ya ven iluminadas de azul, se agregó Saltillo. Luego, en 2023, se agregó otra más, 15. Allá no me dejaron ver. Creo que es Cancún, si no me falla la memoria. Ah, perfecto. Cancún, que fue la que se agregó en 2023. Luego en 2024 se agregó Chihuahua. Se espera que en 2029 se agreguen otras dos, que son Hermosillo y Morelia. Y así va a terminar hacia 2030. Van a ser 18 ciudades millonarias para ese periodo, digamos, que estamos viendo. La siguiente lámina, por favor. Luego aquí vemos cómo se distribuyen las ciudades. Me gusta mucho este mapa porque miren, además del tamaño de la ciudad que vemos de acuerdo al tamaño del círculo, las azules son las millonarias que decíamos hace un momento que eran 13, están ahí mapeadas, está cruzado con el grado de presión hídrica, que son regiones hidrológico-administrativas. Todas las que ven ustedes, estas regiones hidrológico-administrativas de color como amarillo, bueno, un poco como mostaza, tienen el grado de presión hídrico alto. Ahí no se alcanza a distinguir muy bien. Es grado de presión hídrico alto. El Valle de México, que está en el centro, está rojo, muy alto. Es la única región hidrológico-administrativa que tiene grado muy alto, ¿no? ¿Qué de antemano podemos ver nada más ya de rápido? Que la mayor parte de la población nacional y urbana se concentra en las regiones hidrológico-administrativas que tienen problemas con el agua. Obvio, esta temporada que estamos viviendo ahora, que ha sido muy abundante con el agua, pues va a ayudar a esto, pero recordemos, esto no es tanto como un análisis de sequía o de abundancia de agua. Esto tiene que ver incluso con la recuperación de los mantos freáticos, disponibilidad natural de agua no solo superficial, sino subterránea. Y ahorita por lo que vemos muy evidente es que todo está muy verde, las presas están llenas, pero también los mantos freáticos se tienen que recuperar. No solo es lo que vemos así como superficialmente. Por lo tanto, habremos de esperar si estos grados de presión hídrica cambian para mejor en próximos años. Esto tiene cierta, porque esos son cálculos, si no mal recuerdo, 2022, porque no hay datos que Conagua nos haya proporcionado, que estén públicos más recientes, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si ahorita ya hubo algún ajuste que se derivara en una mejora. La siguiente lámina, por favor, que creo que ya estamos en la última o últimas dos. Ah, sí, ya. Por favor, la siguiente, que ya la última de migración internacional, que básicamente lo único que les diría ya habíamos visto, los 12.7 millones, cómo son las regiones, cómo se comportan las regiones. Lo único que les podría yo ahorita rápidamente decir, para ya ir cerrando, es, pues obviamente la región centro-occidente siempre fue la más región tradicional, digamos, de migración a Estados Unidos, pero fíjense cómo las participaciones porcentuales están bajando y están aumentando las de las otras regiones. Por ejemplo, donde está Quintana Roo. Todas estas regiones del sur-sureste han ido aumentando su proporción de población
que ha migrado de manera internacional, ¿no? Y ha ido perdiendo posición la región tradicional, que es la del centro-occidente. La siguiente lámina, que me parece que es la última, exacto. Y bueno, para terminar, las remesas. ¿Cómo se comportan las remesas? Un tema muy económico con un impacto muy fuerte a nivel territorial, tanto para estados como para municipios, ¿no? Porque ahí digamos que es muy variado. En el caso municipal, lo que quiero destacar son estos bullets, como San Cristóbal de las Casas es el municipio a nivel nacional que recibe más remesas, con 458 millones de dólares a mediados de 2025. Le sigue Tijuana, Monterrey, Morelia, Guadalajara, ¿no? Entonces, San Cristóbal de las Casas es un municipio relativamente, pues no es una ciudad, pero relativamente pequeña, ¿no? Y vean cómo destaca ahí, ¿no? Y bueno, esto, ya para terminar, la siguiente, por favor, van a poderlo consultar en todas estas subsecciones web de CONAPO, que son por temas. Todo lo que les presenté está ahí, aunque en diferentes, digamos, vínculos web que están ahí. Entonces, yo me imagino que la presentación va a quedar disponible para consulta. Ahí están activas los vínculos y por lo tanto, pues no me resta más que ya guardar silencio. Un aplauso para Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Romo, por su interesante presentación. Sin duda da un panorama general, pero bien concreto, con datos concretos sobre la dinámica de la evolución histórica geográfica de la población. Creo pertinente mencionar 3 factores que son interesantes, que por lo que pude apreciar en la presentación. Uno de ellos es que son procesos multicausales, que no solamente se relacionan, multicausales con diferentes efectos socioespaciales, que no solamente se dinamizan por una actividad. Me gustaría mencionar otros 5, que también creo que lo comentó. Uno de ellos es la urbanización acelerada y la reorganización del sistema urbano nacional y la expansión de las periferias ligadas a la urbanización logística, que también ahorita ha tomado un papel protagónico sobre la construcción de parques no industriales, sino parques logísticos, que nos están creando centros de distribución ligado al comercio electrónico. El segundo, podemos apreciar un envejecimiento poblacional importante. El tercero es la migración múltiple, tanto puede ser interna, externa o forzada. También lo que podemos apreciar es la desigualdad socioespacial y de género. La quinta es, existen presiones ambientales y de seguridad. Ahorita lo que acaba de ocurrir con Veracruz, también pues, creo que se incide mucho en esta presentación. Un dato importante que me gustaría compartir con ustedes es que en Querétaro está recibiendo al día 120 personas, ligado al crecimiento de los parques logísticos. Si lo multiplicamos por un mes, serían más de 3,500. Entonces, si hay un movimiento, ¿no? Estamos en ciudades, en un mundo donde el movimiento es muy importante por los procesos de globalización, la era digital, políticas neoliberales, ¿no? Que está permitiendo todo este proceso. Dicho esto, el segundo factor es la cuestión multiescalar, que no solamente se dinamiza este crecimiento poblacional en el territorio mexicano por regiones, metrópolis, ciudades medias, sino que también va ligado a políticas globales, por ejemplo, el de Donald Trump, que está expulsando a nuestros compatriotas mexicanos para acá. La tercera es la cuestión multifuncional, que este crecimiento o movimiento poblacional está relacionado con actividades secundarias o terciarias, ¿no? que ahorita lo logístico está tomando un papel muy importante por esta cuestión del crecimiento poblacional. Dicho esto, voy a pasar a mencionar con nuestra segunda ponente, que es la doctora Cruzita Ken Rodríguez. Antes de mencionar su semblanza, recordarles al público presencial que pueden hacer sus preguntas y las vamos a llegar a los ponentes, a los que nos acompañan en los medios virtuales, que también se animen a compartirnos sus inquietudes, preguntas, y estas mismas serán compartidas a los ponentes. Dicho esto, vamos a pasar con la segunda ponente, que es la doctora Cruzita Ken Rodríguez. Me voy a dar la tarea de mencionar un poco de su extenso currículo. Aquí tenemos un breve CV. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Quintana Roo desde 1997, doctora en Ciencias de Desarrollo Regional, maestra en Ciencias en Estudios del Caribe con especialidad en Desarrollo Regional y licenciada en Economía de la Universidad de Panamá, autora de más de 50 artículos y 20 capítulos de libros sobre la frontera México-Belice,
el turismo en Cancún, la economía del Caribe y de Centroamérica, el desarrollo económico regional en Quintana Roo y la gestión pública del municipio de Otón Blanco. Coordinadora del libro Quintana Roo, la economía de sus municipios, autora de Desarrollo Regional y Gestión Pública en Quintana Roo y coautora de Desarrollo Territorial, Interacción, Actores y Estructura. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMECIDER. Doctora Cruzita, tiene el micrófono y el espacio de 30 minutos, por favor. Muchas gracias por esa presentación y un agradecimiento también con los organizadores de este seminario por la invitación que hacen, oportunidad que voy a tomé en serio y lo voy a tomar en este momento para hablarles de este estado que está al sureste, al sur, frontera con México, que muchos lo conocen por su turismo en Cancún, en la Riviera Maya, pero que no conocen sus entrañas, ¿no? Entonces, pues esta oportunidad lo agradezco porque así puedo difundir información sobre Quintana Roo que mucho es desconocido. Bueno, adelante, por favor. Me voy a parar para ver mejor. ¿La que sigue? Ok. La población histórica de Quintana Roo, quizás ustedes saben que la península de Yucatán una vez fue un solo territorio, pero que en diferentes periodos históricos, a partir de 1902 hasta 1974, cuando ya se declara una entidad ya soberana, Quintana Roo se delimitaba y luego se le regresaba ya sea a Yucatán o a Campeche, ¿no? Entonces, la población allí que hemos podido rescatar, vemos que al principio la población estaba estable hasta 1950, por ahí 40, 50, pero a partir de que se vuelve entidad federativa, vemos ese crecimiento, ¿no?, que se va hasta 2020. Y eso ahorita lo voy a pasar a explicar. Adelante. El siguiente. No pasa. Ok. Bueno, aquí precisamente trato de rescatar a través de documentos históricos cómo ha sido el desarrollo de Quintana Roo en sus diferentes etapas, ¿no? Yo tomo estas etapas de algunos autores como el doctor Gasca o de otros autores de Gustavo Garza, creo, no me acuerdo, sobre cómo delimitan las diferentes etapas del desarrollo regional. Entonces, podemos decir que de 1915 a 1920, cuando el presidente de México era Venustiano Carranza, y había esto del modelo de los asentamientos humanos, ¿qué es lo que estaba pasando en Quintana Roo? En Quintana Roo en ese periodo teníamos gobernadores, bueno, no elegidos, porque no éramos entidad federativa, sino que éramos territorio. Entonces, estos generales, por ejemplo, Salvador Alvarado, Octaviano Solís, José Sirup Ramírez, ellos fungían como gobierno en Quintana Roo, y el modelo que se buscaba aquí era la integración de los indígenas, porque como ustedes saben de la historia de Quintana, del territorio maya que ocupa Quintana Roo, pues se dio un conflicto entre grupos indígenas, un grupo llamado Cruzop con el otro grupo llamado los Ixáes. Los Cruzop querían liberar a los mayas de las haciendas, o sea, los querían independizar. Y los otros, pues no tanto querían independizarse. Entonces, hubo conflicto entre ellos y eso hizo que alguna población incluso se pasara para Belice. Yo soy descendiente del grupo Cruzop, los rebeldes,
Por eso no me gusta que les llames bandidos, porque entonces sería yo bandida. Y no, no soy bandida, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo con un tratado de 1898 fue poner la frontera México-Belice y a partir de allí, pues tratar de integrar y vigilar esa zona para que los grupos indígenas, pues, se apaciguaran, ¿no? Entonces, era ese modelo, pacificación de los indígenas, los primeros asentamientos ejidales. Entonces, aquí yo hago un paralelo, que es, bueno, voy a dejar esta información con los organizadores para que lo puedan consultar. También lo tengo publicado en mi tesis doctoral. Entonces, ahí está este recorrido histórico de los modelos económicos, ¿no? Pero algo importante que hay que notar, que cuando Quintana Roo se convierte en entidad federativa, que fue en el 74, ya inicia y ya estaba en proyecto el proyecto de Cancún. Entonces, ese proyecto es lo que le dio ese impulso para que Quintana Roo pudiera sobrevivir a través de una actividad económica importante y a través también de población, que hubo estos tiempos de colonización dirigida en los 50, en los 60, en donde muchas personas de Torreón, de por ahí de Coahuila, de Michoacán, de Veracruz, se fueron a través de un proyecto de asentamientos humanos de 1917, los llevan hacia Quintana Roo para poblar la frontera y así también hacer que los mayas ya no sean mayoría, por decirlo, para que pues ya se logre la paz. Entonces, ese periodo se colonizó Quintana Roo y pues ya empezó su vida ya como nacional mexicano, ¿no? Porque antes estaba aislado, estaba desintegrado. Entonces, ahí está eso. La siguiente, por favor. Y Cancún, acuérdense que el periodo neoliberal empieza como en el 82. Entonces, Cancún está en un proyecto capitalista, neoliberal, de inversiones extranjeras, de traer divisas, de mejorar la macroeconomía, todo lo que profesa el neoliberalismo. Entonces, Cancún es un modelo que va conforme al neoliberalismo en los 90, en ese cuadro también lo pongo, en el periodo de Salinas de Gortari, es cuando se amplía no solo Cancún, sino la Riviera Maya, que llega hasta Tulum, ¿no? Y así se va desarrollando más proyectos turísticos, que es lo que le da el sustento económico a Quintana Roo. Entonces, aquí vemos que ese modelo turístico, en 1975, aquí también tengo un cuadro de esto, hasta 2007, no recuerdo si más adelante lo actualizo, pero bueno, casi la tendencia es eso. Como aquí históricamente quiero mostrar cómo el número de cuartos se van incrementando, los números de hoteles también se incrementa y la ocupación de Cancún también siempre está en esos términos, 60, 70%, y hay momentos que llegan hasta más alto, ¿no? El siguiente. Entonces, aquí todo lo turístico que fue como la insignia del Estado. Y como ya se dijo, me gustó la presentación anterior porque sienta las bases de lo que aquí yo estoy presentando y comprueba algunas hipótesis, incluso que aquí yo presento, ¿no? El porcentaje de inmigración por entidad de procedencia, vemos en los 70s que Cancún tuvo un impacto regional porque el Instituto Tecnológico sí se estableció antes de que Quintana Roo fuera entidad federativa, entonces ya estaba establecido, creo que ahí por los 50s. Sin embargo, la Universidad de Quintana Roo, de donde yo soy profesora, se establece hasta el 92. O sea que 20 años, casi 20 años después de Cancún. Entonces, ¿de dónde llegaron los profesionistas que requirió todo ese andamiaje turístico, económico de Cancún?
pues vinieron de Yucatán, ¿no? De dónde llegaron los insumos, se dice que la carne de la res, el puerco, todo, de dónde provino, porque Quintana Roo no estaba preparado para eso, pues de Yucatán, ¿no? Entonces aquí eso lo demuestra como el impacto regional que los que llegaron a trabajar a Quintana Roo, pues fueron los de Yucatán, Campeche, Veracruz, pero como fue pasando el tiempo, ya para el 2000 ya eso se diversificó y ya tenemos de Guerrero, de Chiapas, de Tabasco, del Distrito Federal, incluso de otros estados, ¿no? Entonces vemos que esa parte de la migración interna fuertemente se vio en Quintana Roo, ¿no? Entidades, ahí que Quintana Roo, bueno, en este cuadro, en este otro cuadro, tengo la tasa de crecimiento media anual de la población de 1950 a 2005. Entonces, vemos cómo a nivel nacional de 1950 a 60 es 3.1 y cómo Quintana Roo lo duplica con 6.4, ¿no? Una entidad que tenía poca población en los 1930, 40, todavía 50, cómo va incrementándose y el turismo le da también ese impulso y en general vemos que más que lo duplica la tasa de crecimiento poblacional Quintana Roo al nacional, ¿no? Entonces, esa llegada de inmigrantes, tanto extranjeros como internos, ¿no? Y allá creo que actualicé Quintana Roo. Ok, la tasa hasta 1920, en México 1.9 del 2000, Quintana Roo 6, en 2010 1.4 para todo México y Quintana Roo 4.1, y en 2020 1.2 y Quintana Roo 3.5. O sea que su tasa de crecimiento poblacional siempre sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo? Pues después de Cancún se abrió Playa del Carmen. Ya estaba Cozumel, ¿no? Y después de Playa, pues abrió Tulum y luego se ha abierto Puerto Morelos, actualmente Bacalar, entonces eso sigue y sigue jalando población. El siguiente, por favor. Ok. Y esto va de la mano con las inversiones que se dan en el 75 al 80, esto otra vez para enfatizar el impulso que el gobierno federal le da al desarrollo del proyecto Cancún. Y aquí vemos la inversión en programas normales que tiene un monto bastante grande del total, y ese monto viene por la primera y segunda etapa Cancún y el ingenio azucarero de Álvaro Obregón, que está en el municipio de Otompe Blanco, que es el municipio donde yo vivo, ¿no? Que es, allí está el ingenio azucarero, que fue este proyecto un poco para diversificar un poco la actividad económica. La siguiente. Aquí también presento los gastos públicos, el gasto de capital, el gasto corriente, y aquí vemos que maquinaria, mobiliario, equipo, obras públicas tienen montos importantes, porque otra vez esto es para los gastos que obras públicas y construcción, pues todo esto iba hacia Cancún, ¿no? Respondiendo a la necesidad de ampliar la capacidad turística. La siguiente. Ok. Y luego, cuando se dice, ok, ya Cancún ya tiene su proyecto, ya como municipio, ya sale adelante, pero Quintana Roo no solamente es Benito Juárez, donde está Cancún, ¿no? Quintana Roo tiene otros municipios, de hecho ahorita ya tiene 11, antes tenía como 6, después 9 y habrá 11. Entonces, cuando se hace un análisis de los ingresos
que reciben los municipios, en la gráfica de la derecha, vemos que los que más reciben ingresos pues son los turísticos, ¿no? El primero, creo, es Benito Juárez, el siguiente es, ahí van apareciendo como Solidaridad, va apareciendo pues Cozumel, y los que están abajo, como eso rojito o el verdecito, el amarillo, pues son Otompe Blanco, son José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, que son los municipios que no son turísticos, que están un poco al interior o están en el centro, porque el turismo está en el norte del estado. Y yo me doy a la tarea de hacer coeficientes de localización del nivel de ingreso con la técnica de análisis para verlo regional. Y aquí se puede ver el ingreso que recibe la mano de obra, que los que están debajo de 1 son los municipios que un alto porcentaje de su mano de obra empleados reciben por debajo del promedio de todos los municipios, de todo Quintana Roo, en cuestión de 5 y más salarios. O sea que los municipios que están por arriba de 1, que en este caso solo es Cozumel y Benito Juárez, son los que tienen ingreso, su mano de obra, de 5 salarios y más. Y todos los otros municipios, incluyendo allá Isla Mujeres, que es turístico, pero a menor escala, y todos los otros municipios, sobre todo los de donde están los mayas, que es Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, su mano de obra muchas veces recibe 1 o 2 salarios mínimos, como la mayoría, ¿no? Adelante. Entonces, esto para ver el interior. Lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí tenemos el mapa de Quintana Roo con la distribución espacial de la densidad de asentamientos humanos por municipios. El mapa de la derecha es 2000 y el de la izquierda, perdón, es 2000 y el de la derecha es 2020. Y aquí vemos que en esos puntos más verdes es donde está concentrada la distribución. Y vemos que sí hay cambios de 2020 a 2000 a 2020, hay cambios significativos, porque lo que está, esta parte que va en línea recta, hace frontera con una parte con Guatemala y otra parte con Belice. Y el que está más arriba, así como una línea ya no tan recta, es el que hace frontera con Campeche y con Yucatán, ¿no? Aquí en la frontera teníamos antes población, porque cuando se vino el programa de la colonización dirigida, se priorizó ocupar espacios de la frontera como para hacer este énfasis de que este territorio ya estaba delimitado México, ¿no? Entonces, si vemos las partes verdes que estaban en el 2000, en el 2020 ya no están, pero se van concentrando hacia dónde están las costas. En el 2000, el área verde en las costas ahí, que es la Riviera Maya, Puerto Morelos, enfrente de Cozumel, estaba menor, ahora ya se amplió. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la población se está moviendo de comunidades más pequeñas a comunidades más grandes. Es el proceso de urbanización, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces, ahí vemos esa densidad espacial, la distribución de esa densidad espacial de los asentamientos. ¿El siguiente? Entonces, en este mapa también está igual la distribución espacial. Vemos de 2000 a 2020 y otra vez estamos enfatizando aquí, ya están las cabeceras municipales, Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, ya están las cabeceras.
y vemos que en torno a las cabeceras se están, no tanto en el caso de Chetumal, de hecho como que pierde un poco de densidad de población y se están localizando más en torno a las urbes que están en la Riviera del Río Hondo. Y esto es importante porque también mencionaste que Quintana Roo no había aparecido como población que emigraba hacia Estados Unidos, pero ya como en 2012, 13, todo Quintana Roo ya entraba en las estadísticas de migración hacia Estados Unidos. Porque lo que se da aquí es que ya lo estamos viendo con las cifras y con los mapas, que la población se va de lo rural a lo urbano, ¿no? Se va de la agricultura al turismo. Se ha estado yendo de ese lado, ¿no? Y también la inmigración extranjera, pues también se asienta en estos lugares turísticos, ¿no? De preferencia porque pues hay empleos, hay emprendimientos, ¿no? Que los atraen como polos, como polos de desarrollo. La siguiente, por favor. Ya estoy casi terminando. Aquí está el mapa otra vez de Quintana Roo y están esos círculos amarillos son estaciones y los verdes son paraderos, que los paraderos son así más chiquitos y están en comunidades más rurales, mientras que las estaciones son infraestructuras más grandes, como para logística más sofisticado. Y entonces vemos que otra vez el Tren Maya lo que está haciendo es que ha puesto estaciones y paraderos en los mismos lugares donde se están concentrando, en la mayoría de los casos, la población, ¿no? El movimiento poblacional se está yendo hacia las costas y el tren pues sigue enfatizando eso, ¿no? El único como diferencia es esta ruta que va hacia Campeche, a donde sí hay estas estaciones, por ejemplo, en Calakmul, que es Campeche, pero luego pasa, y hay uno en Nicolás Bravo, que es parte ya como urbana, pero también que hace frontera con Campeche, que no son tan turísticos, pero que sí hay estaciones, ¿no? Hay muy pocas estaciones, todas las estaciones tienen una explicación que va dirigido hacia el turismo. Incluso una estación que está en Limones, Paradero Limones, uno dice, pues, ¿por qué Limones, no? Si está entre Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, pero porque ahí está cerca el entronque, la carretera que va hacia Mahahual, que es otro destino turístico que tiene mucha importancia para los cruceros, ¿no? Después de Cozumel, está llegando muchos cruceros a Mahahual. Ese está en el municipio de Otompe Blanco. El siguiente. Bueno, y entonces con el Tren Maya me doy a la tarea con unos investigadores ahí en la UCRO, a hacer un cálculo, un índice, que yo lo invento, pero bueno, que con estos índices uno puede escoger, ¿no?, sus indicadores. Un índice para medir el aprovechamiento del Tren Maya por dimensiones en Quintana Roo, y ese índice lo calculamos para las comunidades, cómo van a aprovechar las comunidades en torno a las estaciones, a los paraderos y en general del tren, la existencia de estos paraderos y estas estaciones del Tren Maya. Para este índice se utilizó una dimensión social que tenía que ver, bueno, cómo están ellos en cuestión de salud, en cuestión de vivienda, económico, cómo están ellos en cuestión de salarios, emprendurismo, cómo están ellos en cuestión de MIPYMES, ¿no? Qué tan emprendedores son la población de estas comunidades que están en torno
a la estación del Tren Maya. Creo que usamos un diámetro de 50 kilómetros alrededor, por eso los símbolos así redondos. Y usamos cómo están en cuestión de infraestructura, internet, televisión de paga, como pensando en que van a poder promover sus negocios a través de los medios sociales. Entonces, al calcular este índice, que lo hicimos por dimensión y en general para sacar uno, mientras más se acerca a 1, es mayor el aprovechamiento, más cerca a 0 es menor el aprovechamiento. Y aquí, como podemos ver, el índice, en la mayoría de los casos, solo en el caso de la educación, creo que dimensión educativa, ese es donde está en 0.5 por allá. Pero en general, el índice está entre 0.3 y 0.2. ¿Qué quiere decir que está bajo? O sea que el aprovechamiento del Tren Maya, dada la situación socioeconómica de la población que vive en torno a las estaciones y los paraderos, es bajo. Entonces, ¿quién va a aprovechar el tren? Y esto no es algo que, estos son cuestiones socioeconómicos que hay que mejorar la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, las carreteras, hay que capacitar, hay que formar, o sea, no es algo de corto plazo, es algo de mediano y largo plazo. No se hizo antes, teníamos un retraso, partimos de una situación inicial desfavorable, se pone el tren, pues ¿cómo lo vamos a aprovechar? ¿No? Si no tenemos las condiciones para aprovechar. Bueno, ¿y el siguiente? Yo creo que este era el último. Sí. Entonces, aquí la idea es decirles que la población de Quintana Roo tiene serias dificultades para su bienestar. Un poco de amortiguamiento lo ha dado Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. El Tren Maya todavía no se ve muy claro cómo se va a aprovechar. Estamos, sí, conscientes, la Universidad de Quintana Roo y muchas universidades en esa zona, que tenemos que apoyar con formación, capacitación, alianzas, sobre todo a esos municipios que están en el centro de Quintana Roo, sur de Quintana Roo. Mucho se ha apostado por el turismo y el tren sigue apostando al turismo. Y el estrés hídrico también ya se está viendo que va a ser un problema. Se había hecho un análisis por alumnos míos que el estrés se iba a empezar a sentir en 50 años, pero yo creo que ese estrés ya se va a empezar a sentir ahora, ¿no? En poco, 20 años, porque toda la actividad, y si prospera todos los proyectos que se tienen para Quintana Roo, pues nos va a traer quizás sí empleos, ingresos, pero nos van a traer otras cosas como estrés hídrico, afectación más ambiental, que tenemos que ser muy cuidadosos en los reglamentos, ¿no? En las normas, del cuidado que le pongamos al manejo, a la gestión de estos proyectos. Entonces, no es decir no como el tren, tampoco es no, pero hay que hacer muchas cosas a la vez para que sí podamos aprovechar de mejor manera. Y el turismo de masa, eso no quiero irme sin decirlo, el turismo de masa ya está seriamente criticado en el mundo. Ya se está presionando por alternativas al turismo de masa y al turismo de sol y playa, que es lo que Quintana Roo mejor sabe hacer. Ahorita hay un problema en Tulum porque la ocupación hotelera está menos del 30%. Y el turismo internacional ya no quiere ir a Cancún.
a Tulum, porque hay precios muy altos en transporte y en hoteles y en restaurantes. Y el turismo local, nacional, están diciendo, pues tampoco vamos nosotros, porque cuando íbamos nos trataban mal por darle preferencia al extranjero. Ahora los boicotearon y están cerrando. Se están yendo a la quiebra. Entonces, eso es una señal para que los otros que tienen el mismo modelo, que es Playa del Carmen, Cancún, incluso quizás Bacalar, que se está yendo hacia allí, cuando todavía está como emergente, que pueda corregir sus errores, ¿no? Y ofrezca algo quizás más para los locales, para los nacionales y para los extranjeros, sin hacer esa discriminación, para que se asegure un mercado más amplio, ¿no? Y un turismo con no esa de masas y no ese de solo sol y playa, cultural quizás, otro tipo, ¿no?, de turismo. Entonces, esta es la situación de Quintana Roo, es un estado muy diferente a muchos, ¿no?, quizás por ser frontera. Su localización es muy importante, pero no nos ubica cerca de ningún mercado importante, grande, y por eso también los proyectos a veces que se plantean no fructiferan por la cuestión de su localización y su tamaño, ¿no?, y su capacidad empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cruzita, por su interesante presentación sobre Quintana Roo. Sin duda alguna nos permite comprender cómo son las transformaciones en el poblamiento y desplazamiento en Quintana Roo. Esta misma a través de una reconfiguración territorial acelerada, está generando también desplazamientos poblacionales. Yo creo que agregaré un poco de especulación inmobiliaria, presión sobre la demanda del suelo urbano y que ha tenido efectos socioespaciales sobre la urbanización que se ha dinamizado de manera desigual, presión sobre los recursos, como bien decía ahorita con la turistificación de masa. También yo consideraría también que se ha materializado un crecimiento urbano desordenado, pues sobre todo por la ruta del Tren Maya y las estaciones. Tengo una pregunta a ambos ponentes, y ya también me están haciendo llegar a algunas preguntas de los participantes aquí presenciales. La primera sería para el maestro Romo. Mi perfil es geografía urbana. ¿Cómo inciden los procesos de gentrificación en la dinámica poblacional en las metrópolis y ciudades mexicanas? Si conocerá algún dato en concreto, porque hablamos mucho de la gentrificación como una transformación de relaciones socioespaciales y que se materializan en diferentes desplazamientos entre centro y periferia o bien en otras ciudades. Y la segunda para la doctora Cruzita, va relacionada con, de hecho ya la tenía anotada, sobre la turistificación en masa. ¿Cómo incide el turismo en masa? ¿Cómo incide la turistificación en la reconfiguración territorial y poblacional en Quintana Roo? También recordarles, quien no tenga boleta, pues también les podemos compartir el micrófono para si quieren participar o hacer su pregunta por medio de esta vía. A ver, esta es del doctor Bustamante, del Instituto de Investigaciones Económicas, es para ambos. Menciona, felicitaciones por sus presentaciones. Pregunta, ¿qué hay respecto al crecimiento de la población extranjera inmigrante y su ocupación de territorios y población originaria por medio de los grandes proyectos de inversión residencial, turística e inmobiliaria? Mi preocupación es por la pérdida silenciosa del territorio nacional. Una segunda, voy a leer que es Cruz, de Iztapalapa, para la doctora Cruzita. Ok, y menciona así, menciona, economía basada en turismo. ¿Qué puede decir sobre economía en base a industrias? Porque es menos. Con relación al Tren Maya, ¿cómo lo ve a futuro? Esta es de nombre quien la formula, León Rueda, para el maestro Ramón Miramontes.
pregunta, y dice así: en 2025, ¿qué porcentaje de la población vive en las ciudades? Parece incluso que el porcentaje de población en las ciudades para el 2020 que se muestra en la presentación es mayor. Vamos a iniciar la ronda de las respuestas conforme presentaron, si gustan. Primero yo. Ok. Empiezo por esta última. 69% de la población mexicana, que es 87 millones de habitantes, vive en ciudades de 15,000 habitantes o más. Esto obviamente puede variar dependiendo de la clasificación, de la definición que queramos, ¿no? O sea, obviamente si toma la definición de INEGI, ese es un porcentaje más alto. Generalmente a las personas les parece un porcentaje bajo, porque 69% cuando, incluso si consultamos en Naciones Unidas para México, dice que estamos como en 80 y tantos %, pero es porque toma la definición de INEGI, que a CONAPO no nos gusta esa definición porque dice todas las localidades de 2,500 habitantes o cabeceras municipales. Cuando en Oaxaca, Puebla, etcétera, Veracruz, hay cabeceras que tienen hasta 500 habitantes, 300 habitantes, ¿eh? Entonces, pues decimos, no, o sea, en este caso hacemos tomamos los mismos datos de INEGI, pero incluso si las localidades están unidas, lo que nosotros llamamos conurbación, sí se considera como ciudad. O sea, aunque sean localidades geoestadísticas diferentes, sí es una ciudad de 15,000 habitantes o más. O sea, hay muchos casos en términos nacionales. Pero bueno, estamos hablando como un poco de esta definición como de ciudad, podríamos decir compacta, es decir, como la continuidad de la ciudad. Aquí no estamos hablando de zonas metropolitanas, de otras definiciones, digamos, que pueden ser incluso más, que abarquen más territorio que solamente como el continuo urbano, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me pueden escribir si creen que hay alguna como precisión respecto a este dato de población urbana, pero no, o sea, es el cálculo que nosotros tenemos. Obviamente lo tenemos a 2020, sin duda eso ya pues creció, ¿no? Pero no tenemos datos nuevos. Habrá que esperar a los datos. Incluso, desafortunadamente, el 2025 no nos va a poder actualizar este dato, porque la encuesta intercensal 2025 solo va a arrojar datos hasta nivel municipal, estatal y municipal. No va a haber datos de localidad. Entonces no vamos a poder identificar localidades abajo de los municipios, ¿no? A menos que sean muy grandes, ¿no? Entonces esta cuestión no va a poder tener un dato nuevo 2025 desafortunadamente, ¿no? Bueno, de lo que comenta, aquí están, ¿verdad? Porque, bueno, de lo de la gentrificación, que fue la primera pregunta y una pregunta difícil, ¿verdad? Porque obviamente esos datos son datos muy desagregados. Tienen que ser datos estadísticos, pero con mucha desagregación territorial, que es muy difícil tenerlos, ¿eh? Pero empezamos este año a hacer como obviamente no es un análisis de gentrificación, pero sí es un análisis que va vinculado como con estos procesos de poblamiento, repoblamiento de ciertas zonas de la ciudad, que empezamos únicamente por calcular densidades urbanas por colonia. Empezamos, de hecho, antes de esto por densidades por AGEP. El INEGI tiene unas áreas que se llaman áreas geoestadísticas básicas, que en realidad tienen solo fines estadísticos, porque cuando uno pues, intenta saber en qué AGEP vive, no, pues está cañón, ¿verdad? Porque a menos con un sistema de información geográfica puedes saber, pero pues son claves geoestadísticas gigantescas que nadie sabe en qué AGEP vive, ¿no? En cambio, las colonias sí. Y ahora entonces saltamos hacer esos cálculos de densidades porque puedes construir las densidades desde las manzanas, construye las colonias. Y sí estábamos viendo como datos muy interesantes, sobre todo para ciertas ciudades. Ahorita hemos analizado pocas, pero por ejemplo para esta, si ustedes, y lástima que no traje ese mapa, pero vemos a las alcaldías y a los municipios conurbados del Estado de México, aunque hay colonias con densidades que han tenido incrementos y decrementos en todas partes, sí hay predominios. Si ustedes ven, por ejemplo, Nezahualcóyotl, casi todo el municipio en la parte urbana ha tenido descenso de densidad en los últimos periodos censales. Todas las colonias y AGEPs de Nezahualcóyotl, bueno, casi todas, o sea, hasta se ve casi porque lo ponemos rojo, ¿no? Aparte, para que se note más que son como diferencias negativas. Y en cambio, si ustedes ven a las alcaldías de acá, como a Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo,
En cambio está todo lo opuesto. La mayoría han tenido incrementos. Bueno, que yo creo que aquí hay muchos urbanistas, presencialmente y a distancia, pues se recordarán que ese bando 2 que se impulsó en el gobierno de López Obrador en esta Ciudad de México, sí causó, digamos, un aumento de las densidades urbanas, sobre todo para estas 4 alcaldías centrales, y se puede apreciar en ese mapa, gran parte de las colonias, por ejemplo, de Benito Juárez, desde Del Valle, colonias del Valle, que son varias colonias Narvartes, todas esas tienen incrementos en densidad de población. Entonces, sí ha influido. Sin embargo, todo es muy incipiente, no podemos todavía como que decir mucho, pero sí hay como ciertas cosas que se van mostrando y que yo creo que puede llegar a repercutir en términos de que ya incluso la Ciudad de México se preveía que iba a seguir cayendo la población. Bueno, se prevé más bien, pero este tipo de procesos pueden hacer que hasta repunte un poco, O sea, no tanto porque la parte territorial de la Ciudad de México que no ha sido urbanizada es considerable, pero es suelo de conservación y hay poco, digamos, ya más que urbanizar. Entonces, más bien, pues sí, lo que puede ganar más bien es en términos, digamos, de alturas, ¿no? Más que de hacia los lados, ¿no? Y luego la otra, la del doctor Bustamante. Bueno, la población extranjera que vive en México, según el último censo, realmente es poca, o sea, está como en 800,000 personas, que para los 126 millones que éramos en el censo 2020, pues realmente es una cosa bien pequeñita, aunque también hay que decir que la mayoría de esos casi 800,000 personas, creo que eran, bueno, como no es mi área, pero más o menos, como el 60 y tantos % eran hijos de mexicanos que habían nacido en Estados Unidos. O sea, extranjera, pues sí es, pero a medias, ¿no? La mayoría son hijos de mexicanos. Pero ahora, con esto otro, digamos, con el cambio de dinámica en Estados Unidos, de que muchas personas se van a quedar acá, no se tienen cifras reales porque esa población no ha sido captada en encuestas o censos. Entonces, habremos de ver si ahora incluso con la encuesta intercensal se puede detectar algún repunte, porque lo que también se dice es que tampoco son tantos, pero no se dice cuántos, ¿no? Y ahorita pues estamos en un rumbo en que el país tiene poco más de 130 millones de habitantes y bueno, al parecer todavía no es como una cantidad significativa, ¿no? Pero hay más bien, puedo transmitirle su pregunta al director de Migración Internacional, porque es el que va a saber contestar como más a fondo. Lo que sí hacen análisis de remesas, un poco cómo está, cómo va a estar, va a afectar esto que está pasando en Estados Unidos, no va a afectar, que ya hay ciertas reducciones trimestrales, pero que todavía tienen que esperarse las anuales, una serie de factores que tienen que ir contextualizando, ¿no? Pero bueno, mi correo, porque no lo puse ahí, es como mi nombre, raul.romo@conapo.gov.mx. Si quieren escribir para algún detalle, digamos, adicional, es bastante simple, ¿no? Porque es como mi nombre y mi apellido, @conapo.gov.mx. Creo que el micrófono ya funciona. Bueno, una manera fácil de estimar la gentrificación es tomar la población de destino turístico como denominador y el denominador cuántos turistas visitan el lugar, ¿no? Este ejercicio lo hice hace como 3 años para Bacalar, que está creciendo, de hecho, en un capítulo publicado en un libro coordinado por el doctor Enrique Bota de la Universidad del Caribe, allí aparece ese capítulo sobre Bacalar. Salió que cuando haces esta división sale por cada habitante al año, cuántos turistas llegan a ese lugar. Después del COVID se disparó, eso sí es verdad, los turistas, sobre todo los nacionales, ¿no?, a los destinos turísticos, y Bacalar fue uno de estos preferidos. Llegó como creo que del 22
23, llegaron 38 turistas por cada habitante. O sea, eso es muy alto. Entonces, esto los gobiernos municipales, estatales, no lo toman en cuenta. Y no lo toman en cuenta para muchos de sus cálculos de presupuestos, de gastos, de infraestructura, por ejemplo, la seguridad. Cuando se hacen cálculos para cuánto presupuesto, acá hay una pregunta de seguridad pública, siempre dicen sobre la población. No, debe ser población local más turistas, porque en un momento dado hay tanta gente caminando en esos lugares, ¿no? Visitando restaurantes, visitando hoteles, las playas, los parques, en las ferias de artesanías, etc. Entonces, ese es un cálculo. Creo que uno de los más altos es Venecia, Italia, y que de hecho hasta los puentes ya se están como que subiendo, ¿verdad? Porque por tanto tránsito de turistas. Sí hay un impacto de los turistas en todo lo físico, ¿no? Y también de lo ambiental. La huella ecológica es un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, sobre la turistificación, los extranjeros en Quintana Roo, un gran porcentaje, casi el 50%, son norteamericanos, de Estados Unidos. ¿Okay? No sabemos, como dices bien, si son de padres mexicanos, pero están llegando muchos, ¿no? El país que más aporta es Estados Unidos, y de América Latina el que más está aportando es Argentina. Entonces, en Quintana Roo, ya sea que vayas a Holbox, que no es muy conocido, pero es lindísimo ese lugar, con muchos problemas de gestión del turismo ahí, pero es un lugar, ahí vas a Holbox, vas a Bacalar, vas a playa, hay mucho argentino, ¿no? Que no solamente llega a ser empleado, pero también a emprender, algunos de ellos. Y los de Estados Unidos, pues viene también a poder Airbnbs, ¿no? Más que hoteles, porque hoteles significa una infraestructura y creo que gestión es más complicada, pero sí o rentan o no sé, pero o compran los terrenos, sí, hay poco de eso, y ponen Airbnbs o ponen restaurantes o panaderías, ¿no? Entonces eso sí está viendo, no hemos cuantificado el grado, pero sí está viendo como, y siempre lo ha habido, y no digamos de Cancún, o sea, Cancún, todas las playas de Cancún, por eso los problemas de las playas públicas, ¿no? Que ahorita se están tratando de rescatar, pero toda la Riviera Maya, Tulum, todas las playas está en manos extranjeros. Y también se sabe que todo en torno o cercano al Tren Maya, también algunos terrenos ya se vendieron a extranjeros. Entonces, pues, no sé cómo eso va a parar, tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y la gente también, porque yo creo que los habitantes de estos lugares pues deben de hacer algo, pero muchas veces ellos mismos son los que lo venden, pues porque no tienen para invertir, no tienen cómo emprender, entonces venden. Y esto está pasando en Bacalar también. ¿Cómo se nota? Porque lo que antes eran viviendas de los nativos, de los locales, ahora son Airbnbs, hoteles, restaurantes, y esas personas ya no viven ahí. Ya se mudaron a otras partes y les están cediendo las partes céntricas, los espacios más importantes a extranjeros para los negocios relacionados al turismo, ¿no? Entonces, esa situación pues se le permite en las leyes mexicanas hacer eso, pues ahí va.
La otra pregunta sobre la seguridad pública, fíjense que Quintana Roo, Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, tenían años de estar allí sin que hubiera problemas visibles, tangibles de la inseguridad, pero hace como 10 años que empezaron a haber problemas en Playa del Carmen, de inseguridad, ¿verdad?, de grupos organizados allí. Y esto pues ha ido subiendo, seguramente hay en Cancún, Tulum, y en Chetumal también ya se está dando estos grupos de Caborca, no sé, que dicen que es de por aquí del norte, ¿no?, pero que allí tiene su nombre, pues no solamente están en el comercio. Ayer salió una noticia que se capturó a uno de estos integrantes de un grupo que estaba contrabandeando mercancías de la zona libre de Belice hacia territorio mexicano, y era pues mucha mercancía y todo era como ilegal, ¿no? Entonces ya se está dando, ya está afectando un poco a veces a la población civil, que no tiene nada que ver, pero es muy poco comparado con el resto de los estados de aquí de México, ¿no? Entonces, todavía está eso. Pero un estudio que estamos haciendo yo con otros investigadores sobre el tema de la gobernanza criminal, con un modelo matemático, midiendo qué relación tiene como estos proyectos que se están promoviendo, como los polos de desarrollo para el bienestar o estos proyectos del Tren Maya, el transísmico, y cómo está la situación de la inseguridad, la gestión pública en estos espacios donde están estos proyectos, y hay una relación directa entre mayor proyectos o mayor esperanza de crecimiento, mayor incidencia delictivas, porque ellos también están metidos en los bienes raíces, en las empresas inmobiliarias. Ellos también llegan bajo amenaza y hacen despojo a la población que está un poco indefensa. Y entonces sí está habiendo, y el Tren Maya sí trajo un poco de esto, está un poco controlado, pero sí es una situación que lo tenemos ahí latente, ¿no? Entonces, pues aquí esto es un llamado a la gestión pública, ¿verdad? Es un llamado al gobierno, pues porque ellos son los responsables y los que tienen que ver cómo solucionar esta situación, ¿no? Cómo propiciar crecimiento y al mismo tiempo controlar estas. Cuando el turismo, pues por naturaleza trae, y ya lo dicen, o sea, no creo que saliendo de aquí me vayan a agarrar, ¿verdad? Ya no soy extranjera porque soy de Belice, la verdad, pero soy maya, descendiente de la zona maya. Ya no me puede aplicar 315, no sé cómo, porque ya me naturalicé. Entonces, yo creo que pues es un reto, ¿no?, eso de la gobernanza criminal, porque pareciera que está fuera de la ley, ¿no? O no sé, hay un poco de impotencia en ese sentido. Pero los grupos originarios que están asentados en ejidos, no es muy fácil que vendan sus terrenos, a menos que ya tengan sus títulos, que a través del 27 constitucional en los 90, ¿verdad? Ustedes saben, esa reforma que causó la privatización de esos terrenos, pues esos, los que tienen títulos se los están vendiendo o se los están se los están quitando, ¿no? A través de engaños. Pero incluso dentro del gobierno, porque yo he escuchado al secretario o al subsecretario de Desarrollo Económico en Quintana Roo, que está en Chetumal en la oficina, reuniones en que yo estoy presente, que dice él
El limitante para la inversión en Quintana Roo es que no hay terrenos. Hay ese limitante de la propiedad de la tierra por los ejidos, que eso imposibilita que los inversionistas que quieran, sobre todo por el Tren Maya, ¿verdad?, quieran invertir en hoteles o alguna actividad allí, industrial, esperemos, pues no puedan porque no hay terreno que puedan comprar. Entonces yo digo, pero, o sea, para mí no es lo más deseable, ¿no? Tal vez porque yo estoy más tratando de proteger a los pueblos originarios. Yo lo veo diferente. Pero ese es según ellos, es un limitante y es algo que se debe de cambiar para que la inversión pueda penetrar a esos lugares. Pero bueno, al penetrar esa inversión, que puede ser lícita, también penetra el ilícito, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener muchos cuidados. ¿Y por qué decimos que el turismo es lo más importante? Quintana Roo tiene una economía de turismo porque casi el 90% de la PEA está en turismo. El 10%, 12% por allí está en la industria y menos del 1% está en la agricultura o en el sector primario, ¿no? Cancún hay, o sea, en Benito Juárez, el municipio, hay industrias incipientes, figuran por allí, industrias de papelería, creo que publicaciones o de medios de comunicación, no sé, imprentas, hay algo de industria, ahí va, ¿no? Porque también Cancún está localizado ya y con el Tren Maya se conecta fácilmente y con otros medios de transporte y logística y con Mérida y con el resto de Quintana Roo. Es como un hub, ¿no? Ahí puede ser. Entonces Cancún, ahí va. Pero mientras le sigan apostando al turismo, pues la industria, y creo que no hay tampoco la mano de obra preparada, si hacemos un análisis cuántas licenciaturas relacionadas con turismo hay, también va a ser lo mismo, 90%, ¿no? ¿Y cuántos hay relacionados con la industria? Pues muy poco, ¿no? Yo veo aquí, ahora que fui a Aguascalientes, incluso hoy o ayer, vi que dice Universidad Nissan. Esa es una universidad que prepara para la industria automotriz, ¿no? Solamente creo que el CONALEP en Chetumal abrió una ingeniería para el tren, por el Tren Maya. Pero ni el tecnológico ni la Universidad de Quintana Roo pues han abierto algo relacionado al tren, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho más que hacer, ¿no? Y como que a veces no necesitan mucho apoyo los gobiernos, porque a pesar de muchos asesores que tienen, yo creo que deben de abrirse un poco más y escuchar otras investigaciones y otras propuestas, ¿no?, que hay fuera de su ámbito. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctora Cruzita. Para poder concluir la mesa, me acaban de hacer llegar 2 comentarios de YouTube. El primero es, hay actividades económicas en la península que son muy contaminantes y que están afectando a la población local. Las granjas porcinas, el problema es que la carne que se produce es para el mercado externo principalmente. Se contamina localmente, los productos se distribuyen internacionalmente, pero los beneficios económicos son privados. Un segundo comentario, nos quedamos con las ganas de escuchar la ponencia que nos iba a hablar del desplazamiento de ejidatarios por parte de los menonitas y la compra de tierras. Si no hubiera otra pregunta virtual o presencial, estaríamos por concluir esta cuarta mesa, pero igualmente les comentamos que no se desconecten los que nos siguen de manera virtual, porque vamos a tener un receso para continuar con la quinta mesa, y los que están de manera presencial, pues que no se alejen demasiado, porque vamos a iniciar, a comenzar la quinta mesa, y ya solamente me queda por entregar sus constancias de participación a los participantes y felicitarlos por sus ponencias y agradecerles por sus comunicaciones. Y un aplauso. Y muchas gracias.
Queremos agradecer también, por supuesto, al doctor Enrique de Jesús Castro Martínez, quien moderó este panel. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Habremos un breve receso para hacer el cambio de panel. Les sugerimos que no se retiren de este auditorio, ya que en breves instantes comenzaremos el panel número 5.